bendiga en este día. Aleluya. Le gracias a Dios por esta oportunidad. También agradezco a mi pastor por este privilegio. Ahora su Biblia en Hechos 18, capítulo 18. Vamos a gozarnos en este día. ¿Cuántos de ustedes se han desanimado o han pasado por desaliento? Amén. Yo creo que todos, ¿verdad?, experimentamos esos momentos. Y si usted está pasando por ello, precisamente hoy o en estos días, este sermón seguramente le va a ser de bendición. El propósito de este tema es, primeramente, honrar al Señor, ¿verdad?, con su palabra. Y segundo, animarle, amén, bendecirle, que el Señor edifique su iglesia. Hechos 18. El presidente de los Estados Unidos, llamado Calvin, él estuvo en el gobierno de Estados Unidos durante la década de los años 30, un tiempo muy difícil para no solamente la nación, sino también para el mundo, ¿verdad? Se estaba avecinando cierto tipo de conflictos mundiales. Y este hombre fue un hombre que se caracterizó por su firmeza, por su determinación en muchas decisiones en pro de su país. Y este hombre dijo unas palabras que se han inmortalizado y mucha gente las repite y quiero mencionarlas. Él habló acerca de lo siguiente, él dijo: nada puede tomar el lugar de la persistencia. El mundo está lleno de negligentes educados, pero la persistencia y la determinación son omnipotentes. En esta noche quiero hablar un sermón relacionado a la persistencia. Pero sepa usted, mis hermanos, que cada ser humano tiene dos opciones: persistir en lo malo o persistir en lo bueno. Y la palabra de Dios no es ajena a esta realidad. La palabra de Dios nos enseña cómo hay personas que insisten o persisten, en hacer lo incorrecto. El significado de persistir significa mantenerse firme y constante en algo. Lamentablemente, la Biblia también nos enseña, ¿verdad?, cómo el ser humano persiste en lo malo. Podemos encontrar esto en Proverbios 23, del 1 al 4, solamente lo puede usted anotar y consultar en su casa. Eclesiastés 8, versículo 2 dice: te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas. Primera de Timoteo 5, versículo 20, la Escritura nos dice: a los que persisten en pecar, repréndelos. La palabra de Dios, mis hermanos, nos muestra que el ser humano puede persistir en lo malo, ¿cierto? Pero en esa noche vamos a aprender que es sabio, que es correcto persistir en la voluntad de nuestro Dios. Vamos a ir a nuestro texto principal, Hechos 18, del 1 al 10. ¿Cuántos están aquí todavía? Yo me siento un poco ando gripado, escucho dentro de mí, pero si usted me está escuchando, eso es suficiente. Si no grito más, o si grito más, me disculpo, porque le digo, no me escucho yo al 100%. Dijimos Hechos 18, versículo 1, vamos a leer. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Ahí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco que habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos, y como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutían en la sinagoga, tratando de persuadir a los judíos y a no judíos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó
exclusivamente a la predicación y testificándole a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este sacudió la ropa en señal de protesta y dijo: caiga sangre sobre ustedes, sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los no judíos. Entonces Pablo de la sinagoga se fue a casa de tal Ticio el justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados, y muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Versículo 9. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo y siga hablando y no calles, pues yo estoy contigo aunque te ataquen. No voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Vamos a orar en este día. Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor mi Dios, nos des ánimo, nos des fuerza, Señor, para persistir, para mantenernos firmes y constantes en tu voluntad, en las cosas, Señor, que nos has encomendado que hagamos individualmente, pero también como iglesia. Señor mi Dios, ayúdanos a caracterizarnos por la persistencia, Señor, y así poder alcanzar tus bendiciones y tus propósitos, en el nombre de Jesús. Amén. He titulado ese sermón El valor de la persistencia, y vamos a ver en primer lugar razones para desistir. Como dijimos en la introducción, el significado de la palabra persistir es mantenerse firme y constante en algo. El apóstol Pablo había sido llamado, ¿verdad?, a predicar el evangelio de Dios al pueblo gentil. Esa era la encomienda, esa era la misión que tenía este hombre de Dios. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Hemos escuchado mucho acerca de este gran hombre de Dios que fue llamado exclusivamente a esto. Es decir, había un vacío, ¿verdad? Había algo que la iglesia en aquel tiempo estaba descuidando, que era el pueblo gentil, y por eso es que se llama a este hombre, ¿verdad?, a predicar el evangelio a los gentiles. Ahora, este gran hombre de Dios era un hombre preparado, un hombre con muchas características, un hombre elocuente, un hombre ¿verdad?, formado en el judaísmo, con muchas cualidades positivas. Y uno pensaría que ¿verdad?, todo el ministerio de Pablo fue exitoso, que fue un hombre de ¿verdad?, como se dice popularmente en el cristianismo, de gloria en gloria, que fue de victoria en victoria. Y no todo el tiempo fue de esa manera. De hecho, cuando él se convierte al Señor Jesucristo, pasa algún tiempo preparándose y de alguna manera batalló para que los apóstoles le aceptaran, ¿sí? Entonces, para él no fue fácil sus comienzos, sus inicios. Tampoco lo fue cuando él decide obedecer a Dios, cuando decide irse de viaje misionero. La palabra de Dios nos dice en Hechos 17 que él va a Atenas. Y dice la palabra de Dios, él comienza a predicar en esta ciudad griega. Y dice la palabra de Dios en el versículo 22 al 34, no lo voy a leer, usted lo puede consultar más tarde. Pero dice la palabra de Dios que este hombre decidido, ¿verdad?, de alguna manera convencido de lo que tiene que hacer, comienza a predicar la palabra de Dios. De hecho, si usted lee el discurso del apóstol Pablo, se dará cuenta que no es un discurso improvisado, sino que es un discurso bien organizado. Es un discurso, ¿verdad?, que incluso cita en diferentes ocasiones a filósofos que los griegos conocían. Es decir, que él hace un puente cultural,
para que su mensaje conectara con los griegos. ¿Sí? Él trata de hacer eso, ¿verdad? Conectar con la gente, hablarles con las cosas que ellos conocían. Él elabora todo un mensaje bien organizado para hablarles de Cristo. Pero resulta que su mensaje no tiene mucho impacto. De hecho, a mí me llama mucho la atención cómo los comentaristas, la mayoría, ¿verdad?, están de acuerdo en que la primera predicación en este lugar del apóstol Pablo fue un rotundo fracaso. No tuvo mucho éxito, se convierten algunas personas, y para mí eso no es un fracaso, pero muchos comentaristas dicen que fue uno de los sermones menos fructíferos del apóstol Pablo, aunque se salvan personas importantes. Entonces vemos que el apóstol Pablo tiene razones para desistir de su llamado. Su buena estrategia, su buena oratoria no le ha funcionado. Escuche bien. Dice el versículo 1 del capítulo 18: después de esto se marchó de Atenas. Después de lo narrado en el capítulo 17. Después de que las cosas no le salen bien. Después de no haber tenido el éxito que él deseaba. Entonces, la primera razón que vemos que el apóstol Pablo tenía para desistir era su fracaso, entre comillas, en Atenas. ¿Cuántos están aquí todavía? Escuche bien, usted y yo en la vida vamos a tener razones, ¿verdad? Unas más justas que otras, unas razones legítimas y otras no tan legítimas, pero siempre vamos a tener razones para desistir de hacer lo correcto. ¿Cuántos dicen amén? En este caso el apóstol Pablo, él no le están saliendo las cosas bien y él pudo mejor, él se fue a otro lugar. Pero escuche bien, no cambia el propósito, no cambia la misión, cambia de lugar, mas no cambia de propósito, aunque las cosas no le están saliendo bien. Segunda razón para desistir, dice la palabra de Dios, que en el versículo 2 dice que cuando se va a la ciudad de Corinto se encuentra con Aquila y Priscila. Pero la razón por la cual se encuentra con esta pareja no es porque habían ido, ¿verdad?, a ayudar al apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios, estaban deportando a los judíos de Roma. Y no los estaban deportando, ¿verdad?, por portarse bien. Los estaban deportando, según la historia, porque los cristianos en la ciudad de Roma estaban causando una verdadera revolución. Estaban evangelizando, estaban haciendo lo correcto. Y como muchos de ellos eran judíos, pues la agarraron contra los judíos y los deportan a todos y tienen que huir. Miren, lo que significa esta parte de la Biblia es que los judíos que están en el extranjero comienzan a tener limitaciones. ¿Sí? Limitaciones. Son excluidos de ciertos lugares. Ahora, yo no sé si usted ha experimentado eso. Cuando le limitan por su fe, cuando le limitan por su por el lugar donde nació. Por ejemplo, hemos visto aquí a hermanos que han intentado, ¿verdad?, arreglar sus papeles, sus visas para ir a otros lugares, y vemos muchas veces que el lugar donde hemos nacido a veces nos limita, ¿verdad?, para que eso sea algo fácil. Muchas veces el lugar de origen nos limita. Eso es lo que está pasando con los judíos de esa época. Y Pablo, de alguna manera, aunque tenía doble nacionalidad, seguramente esto no era algo positivo para la misión.
¿Sí? Esto significa problemas. Ninguno de nosotros quiere estar bajo limitaciones, ¿cierto? Amén. No es bueno. No queremos estar limitados. Ahora, el apóstol Pablo tenía una razón más para desistir: las limitaciones. Tercer lugar, o tercer cosa por la cual Pablo podía desistir, era la falta de fondos. Pablo se enfrentó a un problema que es muy humano. A Pablo en este tiempo y en este lugar en el que se encuentra, como se dice popularmente, ya no le está cayendo agua a la nube, ¿verdad? Ya no le están cayendo los quetzales. Ya no le está cayendo la remesa de los primos del norte. Ya no le está llegando, ¿verdad? Su dinero. Para que me entienda, ¿verdad? Ya no le están dando su bono del mejor empleado del mes. En términos administrativos, Pablo se está quedando sin el presupuesto para los gastos operativos de la misión. Dice la palabra de Dios que cuando se encuentra con Priscila y Aquila, dice que ellos hacían casas, ¿verdad? O tiendas. Y dice la palabra de Dios que Él se une a ellos. Y su misión no era hacer carpas, ¿sí? Pero vemos que la escasez, la falta de fondos, ¿verdad? La necesidad de alimentarse, pues se pone a trabajar, y esto no es algo malo. Pero vemos cómo el apóstol Pablo tiene que incluso dividir su tiempo, ¿verdad? O sea, volvemos otra vez a las limitaciones. Podríamos decir una razón más para desistir es la falta de economía. Yo le pregunto en esa noche, ¿cuántas veces queremos tirar la toalla por causa de eso? Amén. La falta de economía. ¿Sí? No solamente en las cosas de Dios, en otras cosas. A veces nos queremos ir del país porque nos vemos afectados. El apóstol Pablo tenía razones para desistir. Pero en Hechos 18, versículo 4 dice: mas todos los días sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Ya estaba limitado con los días, pero dice, los sábados se iban los evangelismos el apóstol Pablo. No desistía. La pregunta es, ¿cuáles son nuestras razones para desistir? Sus razones quizás para algunos tendrán poca importancia, otras verdaderamente serán legítimas, como en la edad, el fracaso pasado, la presión, ¿verdad?, económica, familiar, inclusive la misma enfermedad. Esas podrían ser nuestras limitaciones, nuestras razones para desistir. Quiero hablar en segundo lugar, ¿qué nos hace persistir? El apóstol Pablo nos enseña con su testimonio, con su vida, que había algo que lo hacía al apóstol Pablo persistir, mantenerse firme, constante, a pesar del fracaso, a pesar de las limitaciones. Había algo que lo hacía ir adelante. Constantemente vamos a ver eso en el apóstol Pablo. Un hombre que va adelante. Y eso es inspirador, ¿cierto? Eso es algo que nos inspira, eso es algo que nos motiva como individuos y mayormente como iglesia. Ver a referentes, ver a personas que pase lo que pase, están ahí, constantes, firmes, ¿verdad? Vemos. Pero hay una razón por la cual las personas se mantienen firmes. Vamos a ver en el apóstol Pablo por lo menos 3 razones por las cuales él persistía. Primeramente, lo que le hacía a Pablo persistir era la misión.
la razón por la cual había sido enviado. El apóstol Pablo persistía en la predicación. Dice la palabra de Dios, cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Hechos 18, versículo 5 al 6, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándole a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. El apóstol Pablo estaba enfocado en predicarle a los suyos, a los judíos. Pero cuando ve que no le hacen caso, ¿verdad?, que no le paran bola al apóstol Pablo, lo que hace es irse a los gentiles. Y realmente el llamado de Pablo era a los gentiles. Es decir, que el apóstol Pablo no cambia de misión, simplemente cambia de enfoque. En el enfoque, en la dirección que Dios le había encomendado. Sí, los gentiles. Entonces, lo que vemos en nuestro texto es algo clave para persistir. Es no cambiar el enfoque. Pueden cambiar las estrategias, puede cambiar el público. Hoy en día estamos aquí, le predicamos a guatemaltecos. El día de mañana quizás le prediquemos a venezolanos, ¿verdad?, haitianos, o el Señor nos lleve a otro lugar, a otra nación. Pero escuche bien, el enfoque es la misión de Dios, es predicar a los perdidos. Es decir, lo que nos ayuda a persistir es la misión, el llamado. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la bendición que tenemos. Y eso es clave, mis hermanos, para mantenernos haciendo lo que tenemos que hacer. Recordar nuestro llamado. La segunda cosa que vemos en el apóstol Pablo, que lo ayuda a persistir en su llamado, en su misión, número 2, es la ayuda de los demás. La ayuda de los demás es necesario para persistir. No importa cuán habilidosos seamos, necesitamos de los demás. Solamente, ¿verdad?, lo económico, sino muchas veces ese acompañamiento, ¿verdad?, esa compañía, ese compañerismo con los demás, esa ayuda espiritual, muchas cosas que necesitamos, ¿verdad?, como iglesia, esa impartición, esa palabra de ánimo, pero definitivamente necesitamos la ayuda de los demás. El predicador John Wesley dijo lo siguiente: el cristianismo no es una religión solitaria. Aquellos que intentan vivirla solos, pronto se hundirán. Debemos saber, mis hermanos, que Dios siempre va a proveer compañeros en la fe. ¿Cuántos saben eso? Y esos compañeros en la fe se convierten en ayuda, en bendición para nosotros. Es bueno que usted vea a sus hermanos en la fe como esa bendición, como esa ayuda. Amén, no lo vea como una carga. Este hermano cabezón, ¿verdad? No, véalo como una bendición, como una ayuda. El apóstol Pablo nos dice que una de las razones por las cuales él comenzó a dedicarse a la predicación fue exactamente cuando recibió el apoyo de sus hermanos. Dice la escritura: cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, escuche bien, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia,
Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación y testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. ¿Cuántos escucharon esa palabra? Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente, dice la Escritura, a la predicación. Cuando recibió la ayuda de los demás, así como nuestro pastor ahorita, ¿verdad? Está ayudando a los hermanos aquí. Él pudo hacer las cosas con mayor efectividad. Escuche bien. ¿Qué bendición es esto? Personas que nos ayuden a cumplir nuestro propósito, a cumplir nuestra misión. Ahora, esto es muy particular en el libro de los Hechos. En su casa puede leer Hechos 6, versículo 3. Una de las razones por las cuales se levantan servidores en la iglesia, dice la palabra de Dios, era para que los apóstoles se pudieran mantener predicando persistentemente la palabra de Dios. Predicando. Por eso es que se levantan servidores, gente que pudiera ayudar. ¿Cuántos recuerdan esa parte de la Escritura? Amén, amén. Dice textualmente, así nosotros podemos persistir. Persistir, dijeron los apóstoles, lo va a leer, Hechos 6, versículo 3, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, no se podían desenfocar. Tercera cosa por la cual el apóstol Pablo se mantenía persistente, era por la ayuda de Dios. Amén. Escuchen bien, él podía recibir la ayuda de sus amigos, podía recibir, ¿verdad?, la revelación de Dios, podía recordar su misión, pero definitivamente necesitaba la ayuda de Dios para poder ir adelante, para mantenerse firme. ¿Cuántos saben eso? Hechos 18, versículo 7 dice la palabra de Dios, y saliendo de ahí se fue a casa de un hombre llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Esto era porque Dios estaba involucrando en la vida del apóstol Pablo. Pero todo fue necesario. Y finalmente, mis hermanos, él se mantiene firme, se mantiene constante en su llamado. Quiero ver en tercer lugar, para terminar, las bendiciones de persistir. Y quiero recordar las palabras que cité al principio de este presidente. Él dijo, nada puede tomar el lugar de la persistencia. El mundo está lleno de negligentes educados, pero la persistencia y la determinación son omnipotentes. Escuche bien. Usted y yo, mis hermanos, necesitamos muchas cosas para hacer la obra de Dios. Necesitamos sabiduría, necesitamos conocimiento, necesitamos dirección, pero necesitamos también ser persistentes. Amén. Constantes, firmes. Y yo sé que eso no es fácil. Amén. Yo no hablo este sermón desde la victoria, ¿verdad?, sino desde el combate. Cada uno de nosotros luchamos con ellos en hacer lo que es correcto, en hacer lo que tenemos que hacer. Pero escuche bien, mis hermanos, algo que nos puede motivar en este día es que el que persevera alcanza. ¿Sí? Hay bendición en perseverar. Una de las cosas que vemos en el apóstol Pablo es que el apóstol Pablo experimentó
o pasó por momentos donde tuvo experiencias sobrenaturales con Dios. Escuche bien, sobrenaturales con Dios. Y estas experiencias, ¿verdad?, no las tuvo para que él presumiera de esas revelaciones, de esos momentos especiales en su vida, sino que esas experiencias una vez más eran la confirmación de que estaba haciendo lo correcto. En Hechos 18, versículo 9 al 11, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice: una noche el Señor Jesús habló con Pablo por medio de una visión y le dijo: no tengas miedo de hablar a de mí ante la gente. Nunca te calles. Yo te ayudaré en todo y nadie te hará daño. En esta ciudad hay mucha gente que me pertenece. Y Pablo se quedó 1 año y medio en Corinto y ahí enseñó a la gente el mensaje de Dios. Amén. Esta experiencia sobrenatural fue para animarle a Pablo. Sí, no fue para que se fuera a la radio cultural, ¿verdad? A dar su testimonio impactante, sino para que él se mantuviera firme, haciendo lo correcto. Segunda cosa que vemos en este mismo texto es que el apóstol Pablo recibe una promesa de protección. Pablo, no te va a ser fácil lo que estás haciendo, pero el Señor le dice: no te va a pasar nada. Y si usted ve el capítulo 18, constantemente la gente lo quiere golpear, lo quieren asesinar y lo sacan y lo corren y él se tiene que esconder, tiene que ir a ciertos lugares, y el Señor cumplió su palabra porque utilizó a personas que eran enemigos de Pablo. Es más, dice la Escritura que los mismos líderes de la sinagoga no solamente le ayudan, sino que se convierten a Cristo. Y luego dice la palabra de Dios que había un hombre que era justo. Los hombres justos en ese tiempo no eran judíos, no eran prosélitos, eran posiblemente, ¿verdad?, personas romanos, soldados, que de alguna manera simpatizaban con el judaísmo, mas no se convertían, ¿verdad? Iban a los servicios ahí y después se iban, pero era todo. No se hacían la circuncisión, no seguían la ley, simplemente respetaban las cosas de Dios. Amén. Aún dice la palabra de Dios, esos hombres temerosos, esos hombres justos ayudaron al apóstol Pablo. Es decir, que hay bendición cuando decidimos hacer lo correcto. Bendición no significa que las cosas serán más fáciles, porque se le pusieron más difícil al apóstol Pablo. Pero tenía, mis hermanos, escuche bien, las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo. La tercera bendición y la más gran bendición que yo creo que vemos en nuestro texto es el nacimiento de la iglesia de Corinto. Y a lo mejor nos podríamos contradecir en esta parte porque fue la iglesia más problemática del Nuevo Testamento. Pero sin esta iglesia problemática no tendríamos la teología que hoy tenemos del Nuevo Testamento. Muchas preguntas se contestan en las 2 epístolas de Corinto, ¿verdad? Muchas de las cosas se responden por causa de esta iglesia. Pero el apóstol Pablo, mis hermanos, fue clave para el crecimiento de esta iglesia. Es decir, que hay bendición cuando decidimos hacer lo correcto. Quiero terminar en esta noche. Segunda de Crónicas, versículo 26 del 1 al 5. La palabra de Dios nos cuenta una historia de un hombre que era joven, pero a su temprana edad aprendió persistencia. Dice la palabra de Dios: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 17 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre.
su padre. Y Uzías edificó a Elot y restituyó a Judá después del que el rey Amasías durmió con sus padres. De 17 años era Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Jehová lo prosperó. Pero dice la Escritura que él persistió en buscar a Dios en los días difíciles, en los días de Zacarías. Escuchen bien, Dios bendice a los que persisten, pero a los que persisten haciendo lo correcto. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta noche. Gracias, Dios.